Yo he querido compartir con ustedes un mensaje. I wanted to share with you a message. Sin embargo, el día viernes comencé a hablar acerca de lo que es la importancia, el significado y la revelación Yet on Friday I spoke about the importance, the meaning, and the revelation de lo que es adorar a Dios y conocer el gran significado de lo que implica la adoración. of what it is to worship God and to know the meaning of worship. Y dentro de esta parte que compartíamos el día viernes, And within this that we share on Friday, decíamos lo cuán importante es conocer el significado y el misterio escondido en la adoración. we talked about how important it is to know the mystery hidden inside of worship. Y decía que cuando nosotros adoramos a Dios, And I said that when we worship God, hay varias características que se producen en el término del marco de la adoración. there are several characteristics that produce within the marking of worship. Lo primero es que nosotros aprendemos a deleitarnos delante de su presencia. The first thing is that we learn to delight ourselves before His presence. Lo segundo es que Dios se deleita con nosotros. The second thing is that God delights in us, in our Lo worship. tercero es que nosotros nos acercamos a Dios. The third is that we come closer to God. Y yo quiero seguir este pensamiento porque necesitamos envolvernos en este año de una forma muy especial en el gran y la importancia que tiene la adoración. And I want to continue in this line of thought because this year we need to know about the importance to become involved in the importance of worship. Mientras el mundo sigue su carrera enloquecidos y de una forma equivocados While the world continues its race in a wrong manner, por adorar a diferentes fuerzas de las tinieblas, as they worship different forces of darkness, nosotros podemos adorar al único y solo Dios verdadero. we can worship the only one and true God. Entonces, no quitando del pensamiento de nuestra mente las tres características que habíamos compartido el viernes, So without taking away the thought from our thoughts of the three characteristics that we shared on yo Friday, quiero seguir esta línea de pensamiento y decir que hay una cuarta característica que produce el adorar a Dios de una forma muy especial. I want to continue with this line of thought and say that there is a fourth characteristic that produces to worship God in a special way. ¿Y por qué tenemos que enseñar acerca de la adoración como si fuera que la gente no entendiera o no supiera? And why do we have to teach about worship as if people did not understand or did not know? Y en verdad tenemos que decir que hay un gran porcentaje dentro del pueblo cristiano que no ha entendido lo que es la importancia de adorar a Dios. And in truth, we have to say that there is a great number within the Hispanic people that have not yet understood what the importance of worshiping God. Mientras más estudiando acerca de este tema, más profundidad encontramos en la misma y una revelación que nos comunica con Dios. The more that we study this topic, the more revelation that we receive that communicates us with God. Entonces, si decimos que nos deleitamos en Él, Dios se deleita en nosotros. So then if we say that we delight in God and God delights in us, Nos acercamos a Dios. we come closer to God. Entonces hay una cuarta característica que la Biblia menciona en cuanto al respecto de cuando le adoramos a Él. So there is a fourth characteristic that the Bible mentions in regards to worshiping Him. Y la cuarta característica es que Dios se acerca a nosotros. And the fourth characteristic is that God comes closer to us. En el libro de Santiago capítulo 4 verso número 8 nos dice claramente lo que estamos mencionando en esta mañana. In the book of James, chapter 4, verse 8, speaks clearly about what we're talking about this morning. Y nos dice el escritor, acercaos a Dios And the writer says, draw near to God, y Él se acercará a vosotros. and He will draw near to you. Esta ha sido la norma y la manera como Dios siempre se manifiesta o trae su presencia y gloria. This has been the norm and the way how God always manifests and brings His glory. Esta es la forma como ha venido Dios operando y tratando en medio de su pueblo a través de las generaciones. This is how God has lived and operated in His people throughout the generations. A lo largo de la Biblia podemos observar Génesis y Apocalipsis la importancia que tiene el hombre adorar a su creador. Throughout the Bible in Genesis and Revelation, we can see the importance of how when man worships his creator. Tenemos una profunda enseñanza nutrida en las Sagradas Escrituras. We have a deep teaching within the sacred scriptures. Y debemos entonces estar confiados que ello será
verdadero hoy también como lo fue en los días del Antiguo Testamento. And we need to be trusting that it will be the same today as it was in the Old Testament. Nos dice la Biblia que el Antiguo Testamento, cuando el pueblo adoraba y alababa a Dios, The Bible says in the Old Testament that when the people praised and worshiped God, cuando el pueblo de Dios comenzó a entender la importancia de alabar y adorar al Dios a quien amaba, when the people of God began to understand the importance of worshiping and praising the God that they loved, en el desierto era en un tabernáculo, in the wilderness it was in a tabernacle. en la tierra ya poseída era un templo. On the land that was already possessed, it was a temple. Y dice la Biblia que cuando el templo estuvo construido, descendió la presencia de Dios. And the Bible says that when the temple was built, then the presence of the Lord descended. Y se manifestó en ello por qué causa descendió el fuego y la presencia de Dios en el templo. And it manifested in them. And why did the fire and the presence of God descend on the temple? A medida que el templo estaba siendo edificado y construido según lo que Dios había determinado hacer, As the temple was being built and constructed just as God has determined to do so, paralelamente a la construcción del templo se iban capacitando los que iban a adorar a Dios en el templo. as the temple was being built, then the ones that were going to worship in the temple were also being trained. Por eso la Biblia nos habla de los instrumentistas, como en este caso los trompetistas, That's why the Bible spoke about those that played the instruments, in this case those that played the trumpet, y los cantores. and the singers. Es decir, en una parte bíblica nos dice que había 4,000 dedicados solamente a cantar. In somewhere in the scriptures it says that there were 4,000 dedicated just to sing. Y daban gracias al Señor mientras adoraban al sonido de la trompeta. And they thanked the Lord as they worshiped to the sound of the trumpet. No solo lo hacían con la trompeta, sino con otros tipos de instrumentos, Not only did they do it with the trumpet, but also with other types of instruments, címbalos y otros instrumentos musicales. cymbals and other musical instruments. Y dice la Biblia que cuando tocaron y cantaron al Señor, lo hacían en forma unánime. And the Bible says that as they played the instruments and they sang to the Lord, they did it in unity. Y la Biblia dice que mientras estos adoraban, alababan y entonaban sus instrumentos, And the Bible says that as they praised, they worshiped, and they played their instruments, entonces la nube cubrió el lugar donde estos estaban adorando. so then the cloud covered the place where they were worshiping. O sea, el templo del Señor tenía importancia, So it means that the temple of the Lord it was important, no por el material con que había sido construido, not because of the material of which it was built, sino a causa de la presencia de la nube de Dios mismo. but because of the presence of the cloud of God. Dice la Biblia que era tal la presencia literal que había llenado el templo a consecuencia de la alabanza y adoración, The Bible says that it was so great, the presence of the Lord that had filled the temple because of the worship, que los sacerdotes no podían celebrar o ministrar, that the priest could not celebrate or minister, pues la gloria del Señor había llenado toda la casa. because the glory of the Lord had filled the entire house. Dios nos está revelando cuál es el propósito esencial por la cual nosotros como iglesia debemos de adorarle. God is revealing to us the essential purpose for which us as a church need to worship Him. Pareciera que Dios nos está arrojando luz a entender uno de los misterios más difíciles de entenderlo. It seems that God is bringing light to one of the mysteries more difficult to understand. Y que lo que prepara la presencia de Dios y la gloria de Dios And what prepares the presence and the glory of God es justamente la atmósfera de la alabanza que pueda ser guiada por el pueblo hacia un Dios que le sirve y le ama. is the atmosphere of praise that can be led by a people that serve and loves their God. La Biblia nos habla exactamente lo que estoy mencionando. Usted lo puede leer en Segunda de Crónicas, lo puede leer en su casa, el capítulo 5 del verso 13 en adelante. The Bible speaks about this in 2nd of Chronicles chapter 5, 13 through 14. Y no solamente este es un incidente aislado, sino que hay muchas otras experiencias más notorias en el Antiguo Testamento. And this is not an isolated incident, but there are more notorious experiences throughout the Old Testament. O sea, lo que Dios nos está revelando, que Dios dará a conocer su presencia y su gloria Which means what God is revealing to us is that He will give to know His presence and glory en los momentos cuando su pueblo realmente se
pueda profundizar en la alabanza y la adoración. In times when his people can truly go deeper in praise and worship. No hay un momento más agradable en cualquier momento del culto como es el momento cuando su pueblo le adora y le alaba. There is no more acceptable, more pleasing time during the service than when the people of God worship him and praise him. Es importante que discernamos por el Espíritu el valor de la adoración y de la alabanza en la presencia de Dios. It is important that we discern by the Spirit the value of the praise and worship in the presence of God. Y entender que todo es importante en el culto. And understand that everything is important in the service. Pero la razón esencial por lo que nos reunimos en su presencia es para adorarle y alabarle a Él. But the essential reason why we come together in his presence is to worship and praise him. Algunas veces descenderá Dios como el espeso de una nube de gloria. Sometimes God will descend like in the thickness of a cloud of glory. No siempre la manifestación de Dios será como una nube espesa que desciende. Not always the manifestation of God will be like a thick cloud that descends. Algunas veces será una manifestación de gozo indescriptible e inusual dentro del pueblo. Sometimes it will be a manifestation of undescribable joy among the people. Otra vez Dios se manifestará con quebrantamiento de espíritu donde la gente comienza a llorar en su presencia. Sometimes God will manifest with brokenness of spirit where people will begin to cry in his presence. O sea, cuando le alabamos hay diferentes formas como Dios se puede manifestar en su pueblo. When we worship, there are different forms which God will manifest among his people. No podemos caer en la rutina y en la monotonía y en un patrón de adoración. We cannot fall into the routine, the monotony, or in a pattern of worship. Tenemos que intentar por todos los medios de discernir cómo Dios quiere que le adoremos. We need to discern by all means how God wants us to worship him. David dice en el Salmo 22, el verso 3, mire lo que David dice. David says in Psalm 22 verse 3, Y David dice, pero tú eres santo, tú eres rey. and David says, but you are holy, you are king. Es lo mismo que recién el último coro que se estaba cantando aquí. Is the same as the last chorus that we were singing here. Tú eres santo, tú eres rey. You are holy, you are king. Tú eres la alabanza de Israel. You are the praise of Israel. O sea, Dios se acerca a nosotros. Which means God comes closer to us. Cada vez que nosotros tengamos la intención profunda al adorarle a Él. Every time that we have the deep intention to worship him. Cada vez que tengamos el deseo de alabarle a Él. Every time that we have the desire of praising him. Nosotros no podemos ignorar el valor que hay en el poder de la adoración. We cannot ignore the value of the power that is in worship. Algunas veces nosotros, como que decía yo esto el viernes y lo vuelvo a repetir en esta mañana, Sometimes it's like what I said on Friday and I repeat again this morning. como que algunas veces calculamos exactamente la hora que va a comenzar el mensaje, Sometimes it's like we calculate the exact time that the message is going to begin. como que pensando que la primera área o la primera parte del culto no es tan importante como la palabra. Thinking that the first area or the first part of the service is not as important as the word. Sin embargo, la razón por la cual nos congregamos y nos reunimos Yet the reason why we congregate and come together es para ministrarle primero a Dios a través de la adoración, is to minister first to God through worship, para que luego Dios nos ministra a través de su propia palabra. so that later God ministers us through his own word. Hay una ministración doble. Nosotros ministramos a Dios, luego Él nos ministra por su palabra. There is a double ministering. First we minister God and later he ministers us Dios through his está word. tan profundamente interesado en ministrarle en la forma tan intensa que nosotros estamos dispuestos a adorarle. God is so willing to minister us in the same intense way that we are willing to worship him. Cuánta intensidad nosotros tengamos en la adoración, cuánta unción del Espíritu tengamos en la adoración, How much intensity we have in worship, how much anointing of the Spirit we have in the worship, es el nivel que Dios nos va a ungir para oír su palabra y ministrarnos personalmente. is the level that God is going to anoint us to hear to his word and to minister us personally. Entonces tenemos que ir a la quinta característica que produce la verdadera adoración y alabanza. So then we need to go to the fifth characteristic that produces the true worship and Y la praise. quinta característica es que Dios nos ministra mientras estamos adorándole. And the fifth characteristic is that God ministers us as we worship him. Aunque el propósito principal de la adoración Even though that the main purpose of worship es glorificar a Dios, is to glorify a God, Jesucristo quien nos redimió del pecado y de la muerte, Jesus Christ who redeemed us from sin and death, y al Espíritu Santo quien nos consuela y nos guía, and to the Holy Spirit that comforts and guides us,
Dice las escrituras, la Biblia nos dice The scripture says, the Bible says, y nos enseña de una forma clara que la adoración and it teaches us in a clear way that worship, o en la adoración or that in worship ocurre algo que realmente se produce en nosotros mismos. occurs something that truly produces in us. Mientras le adoramos, nosotros somos fortalecidos en nuestro ser interior. As we worship Him, we are strengthened in our inside. Somos construidos y somos edificados en nuestra vida espiritual. We are built and edified in our spiritual life. Exactamente cuando escuchamos la palabra, el mensaje de Dios, Exactly when we hear the word, the message of God, realmente Dios nos edifica y nos fortalece. truly God edifies and strengthens us. Pero cuando nosotros le estamos adorando, también ya Dios comienza a edificarnos. But when we're worshiping Him, God begins to edify us. Por eso dice Pablo en 1 de Corintios 14:26, todo tiene que hacerse para la edificación. That's why Paul says in 1 Corinthians 14:26 that everything needs to be done for the edifying. Es más, dice la Biblia que debemos animarnos los unos a los otros. In fact, the Bible says that we need to encourage each other. ¿Cómo vamos a animarnos los unos a los otros? How are we going to encourage one another? Bíblicamente, ¿cómo yo puedo animar a mi hermano en la fe o a mi hermana en la fe? Biblically, how can I encourage my brother or sister in the faith? En medio de un mundo de desánimo, desaliento y tanta confusión, ¿cómo yo puedo animarte a ti? In the midst of a world of so much discouragement, how can I encourage you? La Biblia dice que una de las razones por la cual somos animados es a través de lo siguiente. The Bible says that one of the reasons that we're encouraged is through the following. Pablo escribe a la iglesia y por consiguiente nos enseña a nosotros Paul writes to the church and he teaches us que una forma de animarnos los unos a los otros es con salmos, that one of the ways that we encourage one another is through psalms, es con himnos, is through hymns, es con canciones espirituales. is with spiritual songs. Cuando tú estás desanimado, When you're discouraged, no hay una mayor fortaleza que va a producir ánimo en tu vida there's no greater strength that is going to produce encouragement in your life que cuando tú le comienzas a adorar a Él en profundidad. that when you begin to worship Him deeper. Tu semblante está decaído. Your countenance has Tu decayed. cuerpo físicamente no tiene las fuerzas, capacidades para poder desarrollar un nivel de ir hacia adelante. Your body physically does not have the ability to go to a level to move forward. Posiblemente hasta te sientas cansado y agotado. Probably you feel tired. Pero cuando tú comienzas a adorarle, But when you begin to worship Him, es decir, cuando yo veo a una persona que está adorando a Dios bajo un quebrantamiento del espíritu, which means when I see a person that is worshiping God in a brokenness of the spirit, cuando yo comienzo a observar que en lugar de estar mirando al techo, a las paredes o al reloj, hay una persona al lado mío que está adorando bajo una unción poderosa, when I begin to observe that there's a person next to me that instead of looking at the ceiling to the walls or to the clock, they're worshiping in a powerful way, eso va a producir en mí el deseo ardiente de también conectarme con la unción de que lo que está pasando en la casa. that is going to produce in me the burning desire to connect with the anointing of what is taking place in the house. Cuando yo veo un hermano, cuando veo los hermanos aquí dirigiendo la alabanza y veo que están conectados con el cielo, When I see the brothers here leading the worship and I see that they're connected with the heavens, eso a mí me debe producir un ánimo pronto para saber y entender que una de las razones esenciales that needs to encourage me suddenly to know that one of the essential reasons por la cual venimos a la casa del Señor, why we come to the house of the Lord, la razón por la cual debemos de congregarnos en la iglesia. the reason why we need to congregate in the church. Yo ayer estaba hablando con un hombre que vino aquí a hablar conmigo al mediodía. Yesterday I was talking to a man that he came here to speak with me midday. Esta persona tenía el deseo más maravilloso. This person had the most amazing desire. Podía ver que conocía la palabra de Dios. I could see that he knew the word of God. Pero él me decía, sabe, yo no me congrego en ningún lugar. But he told me, you know what? I don't congregate anywhere. Yo leo la Biblia en mi casa y estudio la Biblia en mi casa y yo creo en Dios. I read and I study the Bible in my house and I believe in God. ¿Sabe cuánta gente está en esta condición? You know how many people are in that condition? Solamente yo hablé con una persona ayer que está en esa condición. I only spoke to one person yesterday that is in this condition. Pero hay miles de personas llamadas cristianos que están haciendo eso exactamente. But there are millions of people that call themselves Christians that are doing this same exact ¿Por thing. qué
yo necesito la comunión de otros hermanos y hermanas en la fe? ¿Y por qué yo tengo que congregarme? Why do I need the fellowship of other brothers and sisters in the faith, and why do I need to congregate? Porque en un mundo de soledad y en un mundo de espíritu de solitario, yo no puedo subsistir. Because in a world of loneliness and in a world where there's a spirit of loneliness, I cannot subsist. Dice Pablo que cuando yo me congrego, yo me animo cuando veo a otro adorar para yo también adorar. Paul says that when I congregate, I am encouraged as I see others to worship. Tú puedes aún leer Hebreos capítulo 10, el verso 24 y 25 y vas a encontrar lo que también Dios dice en esos textos bíblicos. You can read Hebrews 10, 24 and 25 and you can see what the Bible O says in sea, those lo que scriptures. Dios nos está diciendo en esta mañana, que aparte de la comprensión y vida y modelo a vivir en Cristo, So then what God is saying this morning is aside from the understanding and the model of life to live in Christ, que viene por el crecimiento, la edificación, la enseñanza de la Biblia, that comes to the growth, the edifying and the teaching of the Bible, también el aliento en nuestra vida viene por la forma en que otros adoramos y en que adoramos nosotros mismos. also the encouragement in our lives comes through the way that we worship and the way that others worship. Cuando yo veo a otro que está adorando a Dios, eso debe de alentarme y de fortalecerme a mí también. When I see others worshiping God, that needs to encourage and strengthen me as well. Por lo tanto, así como la palabra tiene edificación para la gente, Therefore, as the word edifies people, la adoración también edifica a las personas. worship also edifies people. Cuando adoramos a Dios, When we worship God, Él comienza a manifestarse en nuestros medios He begins to manifest in our midst. y nos ministra directamente en varias áreas de nuestra vida. And He ministers directly to us in different areas of our lives. Lo primero que recibimos cuando comenzamos a adorar a Dios en una manera sobrenatural y especial The first thing that we receive when we begin to worship God in a supernatural and a special way es que comenzamos a ser fortalecidos en nuestra fe. is that we begin to be strengthened in our faith. Somos fortalecidos en nuestra fe. We're strengthened in our faith. Somos intensificados y fortalecidos en nuestra forma de pensar. We're intensified and strengthened in our way of thinking. Tenemos conciencia de la presencia, We're conscious of the presence, conociendo la presencia de Dios que produce refrigerio en nuestra vida espiritual. knowing the presence of God that brings a rest in our spiritual life. Pedro enseña y dice que cada vez que los cristianos Paul teaches and says that every time that the Christians se acercan y vienen continuamente para acercarse a la presencia de Cristo, come near and come continuously to come to the presence of Christ, en adoración, en alabanza y en oración, in worship and praise, dice que son edificados como una casa espiritual it says that they are edified as a spiritual house. y se convierten en sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales. And they become holy priests to offer spiritual sacrifices. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A spiritual sacrifice is acceptable to God through Jesus Christ. O sea, cuando yo le adoro a Dios, Which means when I worship yo God, soy edificado dentro de la casa espiritual. I am edified within the spiritual house. Pero también soy, aleluya, sacerdote conforme la posición que Dios nos ha dado. But I am also a priest according to the position that God has given to us. Pregunto a ustedes, ¿qué hacían los sacerdotes cuando entraban en el lugar del tabernáculo? I ask you, what did the priests do when they enter into the place of the tabernacle? ¿Qué hacían cuando entraban en el templo? What did they do when they enter into the temple? ¿Qué hacían cuando entraban en el lugar santo? What did they do when they enter in the holy place? ¿Y qué hacían cuando entraban una vez al año al lugar santísimo? And what did they do once a year when they enter the holy of holies? ¿No era acaso adorar y reconocer la presencia de Dios? Wasn't it that they went to worship and praise the presence of God? ¿No era acaso que la presencia de Dios descendía en el lugar santísimo cuando el sacerdote comenzaba a dar incienso y adoración en la presencia de Dios? Wasn't it that the presence of God descended when the high priest went and offered sacrifice before the incense before the presence of the Lord? Allí no tenemos un sacerdote predicando. There we don't have a priest preaching. Allí no tenemos a un sacerdote enseñando. There we don't have a priest teaching. Ahí tenemos un sacerdote adorando a Dios en una manera especial. There we have a priest worshiping God in a special way. O sea que lo primero que nosotros tenemos que entender en Dios Which means that the first thing that we need to understand in God es que al acercarnos a Él, lo primero que vamos a hacer es adorarle. is that as we come close to Him, that the first thing that we're going to do is worship Him. Conforme dice la Biblia, presentando sacrificios
sacrificios espirituales y agradables delante de Dios. According to what the Bible says, offering, presenting to Him spiritual sacrifices that are pleasing and acceptable before the presence of God. Lea Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 en su casa y va a observar lo que estoy diciendo. Read 1 Peter 2:5 and you're going to observe what I'm saying. Cuando venimos a adorar, llegamos a la presencia de Dios de una manera especial. When we come to worship, we come to the presence of God in a special way. Y debemos esperar claramente que Él nos encontrará allí en el lugar de adoración. And we must expect clearly that He will find us there in the place of Y worship. mientras le estamos adorando, Él nos comienza a ministrar, iglesia. And as we're worshiping, church, He begins to minister Por to eso us. que dice la Biblia en el libro de Hebreos, That's why the Bible says in the book of Hebrews, acerquémonos al trono de la gracia let's come closer to the throne of grace para recibir misericordia to receive mercy y hallar la gracia que nos ayude and to find the grace that helps us en el momento que más necesitamos. in the moment that we most need it. Eso lo puede leer en Hebreos 4:16. You can read that in Hebrews 4:16. Lo que quiero decir que durante el tiempo de la adoración genuina, What I want to say is that during the time of genuine worship, a menudo experimentamos algo sobrenatural, we experience something supernatural, algo intenso something that is intense, que tiene que ver con la obra santificadora de Dios en nuestra vida, that it has to do with the sanctifying work of God in our lives, que debe de obrar nuestra vida para transformarnos en mejores vidas en Cristo Jesús. that wants to transform our lives in better lives in Christ Jesus. Cuando le adoras tú y le adoro yo y nos unimos en la adoración, When you and I worship, we come together in worship. la obra santificadora del Espíritu Santo comienza a ejercer una obra dentro de nosotros The sanctifying work of the Holy Spirit begins to operate a work inside of us y nos va transformando a la semejanza misma de Cristo. and transforms us into the likeness of Christ Himself. Porque la adoración va descendiendo en nuestra vida con más y más y más gloria de Dios. Because worship begins to descend in our lives with more and more glory of God. Quiero que lo grabe en su vida internamente y lo haga como un rema para su espíritu. I want you to keep it in your life internally and make it a rhema to your spirit. Adorar no es pasar un buen tiempo. To worship is not to have a good time. Adorar no es llenar una parte del culto o un programa en la iglesia. To worship is not to fill a part of the service or a program within the church. Adorar es entrar en relación e intimidad con el Dios a quien yo adoro y creo. To worship is to enter into fellowship, into intimacy with the Lord that I worship and believe. Por eso es necesario que entendamos, conforme dice 2 de Corintios 3:18, That is why it's necessary that we understand, according to 2 que Corinthians somos 3:18, transformados de gloria en gloria. that we're transformed from glory to glory. Entonces diga conmigo en esta mañana y repítalo para que no se lo olvide en su mente. So repeat with me this morning so that you don't forget it. Cuando yo adoro a Dios, When I worship God, yo me deleito en Él. I delight in Him. Número 2, Él se deleita conmigo. Number 2, He delights in me. Número 3, yo me acerco a Dios. Number 3, I come closer to God. Número 4, Él se acerca a mí. Number 4, He comes closer to me. Número 5, Él me ministra. Number 5, He ministers Y to me. entonces tenemos la sexta característica. So then we have the sixth characteristic. Cuando yo le adoro, When I worship Him, los enemigos del Señor y míos huyen de mí. the enemies of the Lord and my enemies flee from me. Escuche, la sexta razón por la que yo adoro a Dios Listen, the sixth reason why I worship es que God cuando yo le adoro, el enemigo huye de mí. is that when I worship Him, the enemy flees from me. Está la opresión cercándome. The oppression is surrounding me. Está la queja, la murmuración y desaliento para querer oprimirme. The complaining, the discouragement and the oppression is trying to oppress me. Está el desaliento para tratar de cautivarme. The discouragement is trying to captivate Pero me. yo cuando comienzo a adorarle a Él, But when I begin to worship Him, yo entro en una dimensión diferente a la que el diablo quiere verme. I enter into that dimension different than what the devil wants to see me. Satanás me quiere ver frustrado, vencido, agonizando. Satan wants to see me defeated, agonizing. Pero cuando yo le adoro a Dios, But when I worship God, yo entro en la atmósfera de su presencia y de su gloria. I enter into the atmosphere of His presence and glory. Dejo de oír a Satanás y a sus demonios. I stop listening to Satan and his demons. Dejo de oír las mentiras que el diablo ha colocado en mi mente. I stop listening to the lies that the devil has placed in my Y yo mind. entro en una atmósfera opuesta a lo que el diablo quiere que yo viva.
and I enter into an atmosphere opposed to what the devil wants me to live in. Cambia tu queja para entrar en un nivel de adoración. Change your complaining to enter into a level of worship. Deja de creer la murmuración del diablo y entra a servir a Dios de todo tu corazón. Stop believing the gossiping of the devil and enter to worship God. Esta característica me gusta porque es un nivel de confrontación en el mundo de las tinieblas. This sixth characteristic, I like it because it's a level of confrontation in the world of darkness. Repito, cuando yo adoro y tú adoras a Dios, el enemigo comienza a huir delante de nosotros. I repeat, when you and I worship God, the enemy begins to flee from us. Mire esto, cuando Israel comenzaba a adorar y alabar a Dios, Listen to this, when Israel began to worship and praise God, dice la Biblia que a veces Dios lucharía por ellos contra sus enemigos. the Bible says that sometimes God would fight for them against their enemies. Por ejemplo, cuando vinieron contra Judá, For example, when they came against Judah, los moabitas querían destruir a Judá, the Moabites wanted to destroy Judah, los edomitas querían destruir a Judá, the Edomites wanted to destroy y Judah, los sirios querían destruir a Judá. and the Syrians wanted to destroy Judah. Entonces el rey Josafat hizo algo inusual. So then the king Jehoshaphat did something El rey unusual. Josafat hizo algo completamente diferente y distinto. King Jehoshaphat did something completely different. Él tenía un ejército, He had an army, él tenía armas. he had weapons. Lo normal era luchar cuerpo a cuerpo con armamentos bélicos igual que tenían sus enemigos. The normal thing was to fight body to body with the weapons that he has, just like his enemies Pero el had. rey Josafat dijo, vamos a hacer algo diferente. But King Jehoshaphat said, we're going to do something ¿Sabe different. qué hizo el rey Josafat? Do you know what King Jehoshaphat El rey did? Josafat mandó al coro que alabara a Dios delante del ejército de Josafat. The King Jehoshaphat made the chorus to sing Y and él- praise to God. Y él designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor. And he designated those that would go in front of the army to sing to the Lord. Él designó a los que iban a adorar frente al ejército, He designated those that would go and worship in front of the army a alabar el esplendor de la santidad y el poder de Dios. to praise the splendor of the holiness of God. Algo pasó que cuando estos comenzaron a alabar y adorar a Dios por la grandeza de su santidad, Something happened that when they began to worship and praise God for the greatness of His holiness, dice la Biblia que Dios puso emboscada dentro de los amonitas. the Bible says that God set up a trap among the Ammonites, Los moabitas y los del monte del Seir, the Moabites, and those from the Mount of Seir que habían venido contra Judá, that had come against Judah, fueron derrotados were defeated. y se mataron unos a otros porque la alabanza confundió al enemigo. And they killed one another because the praise confused the enemy. La adoración confundió a los moabitas, amonitas y a los sirios. The worship confused the Moabites and the Syrians. Yo quiero declarar un principio de victoria sobre tu vida. I want to declare a principle of victory upon your life. Cuando tú sientas que el diablo te quiere destruir en tu vida espiritual. When you feel that the devil wants to destroy you in your spiritual Cuando life. Satanás está invitando toda clase de argumento para tirarlo en tu mente como algo, aleluya, completamente contaminante. When Satan is throwing every type of argument against your mind as something that is completely contaminating. Cuando te sientas confundido o confundida por la artimaña del diablo, por la obra de Satanás. When you feel confused because of the works of Satan. Este es el secreto para confundir a tus enemigos. This is the secret to confuse your enemies. Comienza a adorar a Dios como jamás lo has adorado. Begin to worship God as you have never worshipped Him before. Comienza a expresar la unción de santidad Akamashanda que viene delante de él. Begin to express the anointing of holiness that goes before Him. Satanás no va a tolerar que tú adores y reconozcas el valor del Dios a quien sirves. Satan is not going to tolerate that you worship and recognize the value of the God that you serve. La presencia de Dios desciende cuando nosotros reconocemos el poder del Dios a quien amamos. The presence of God descends when we recognize the power of the God that we love. Yo quiero que nosotros cambiemos nuestras actitudes frente a los problemas de la vida. I want us to change our attitudes in front of the problems of life. Que cambiemos nuestras acciones frente al enemigo que nos quiere ver derrotado, aplastado, desanimado y desalentado y confundido. That we change our actions in front of an enemy that wants to see us discouraged, destroyed, and confused. Ya basta decirle al diablo, tú no me puedes engañar.
Enough, it's time to say to the devil, you cannot deceive Yo me. estoy llamado por Dios, elegido por Dios, comprometido con Dios. I am called by God, chosen by God, committed by God. Yo he aprendido a servir a Dios y no a los hombres. I have learned to serve God and not men. He aprendido a dar gloria a Dios, nunca a los seres humanos. I have learned to give glory to God and never to human beings. Yo y mi casa serviremos a Jehová porque sabemos quién es nuestro Dios. I and my house will serve God because we know who our God is. No importa lo que hagan los demás. It doesn't matter what others No do. importa el pecado que practiquen la gente de afuera. It doesn't matter the sin that people outside Yo voy a practice. adorar a Dios. I'm going to worship Porque la God adoración va a confundir a nuestros enemigos. because the worship is going to confuse our enemies. Y los va a hacer huir de todo lugar donde nosotros nos movamos. And it's going to make them flee from every place that we Donde move. quiera que nos movamos para adorar a Dios, allí el enemigo tiene que huir. Wherever we move to worship God, the enemy has to flee. Convirtamos nuestras casas en lugares de adoración. Because the place of our home is a place of worship. Digamos no a la murmuración, no a la queja, no al chisme, no a la mentira. Let's say no to gossip, to complaining, to lies. Y hagamos de nuestras casas altares para adorar al Dios a quien servimos. And let's make of our house altars to worship the Algo Lord va that a we serve. comenzar a suceder en nuestras casas. Something is going to begin to happen in our Algo va a homes. comenzar a suceder en la casa del Señor. Something is going to happen in the house of the Lord. Es hora de que nuestros enemigos huyan delante de nosotros. It is time that our enemies flee from in front of us. De manera similar como los moabitas y los amonitas se mataron unos a The otros. same way that the Moabites and the Ammonites killed each other. Hay un secreto poderoso en la adoración. There is a powerful secret in worship. No voy a murmurar, I'm not going to gossip. no voy a criticar, I'm not going to no me voy a criticize. quejar, I'm not going to no me complain. voy a lamentar. I'm not going to Lo que complain. hace huir a nuestros enemigos es adoración al Dios a quien servimos. What makes our enemies flee is worship to the God that we serve. Si usted quiere aplaudir, apláudale de verdad en esta mañana. If you want to clap, clap this morning. O sea, cuando el pueblo de Dios adora hoy a Dios, So when the people of God worship today God, debemos esperar que el Señor combata todas las fuerzas del enemigo. we must expect that the Lord fights all the forces Él va a of the enemy. combatir contra todas las fuerzas demoníacas que se oponen al evangelio He's going to battle against all the demonic works that are opposed to the gospel. y las va a hacer huir. And he's going to make them flee. Entonces, la sexta característica que produce la oración es que él hace huir ¿a quiénes? So then the sixth characteristic that Dígalo worship fuerte, ¿a quiénes? produces is that it ¿A makes quiénes our hace enemies, huir? is that it makes the enemies flee. Ok, entonces la séptima razón y característica por la cual nosotros debemos de adorar So then the seventh reason and characteristic why we should worship, why we es need to que worship, los no creyentes is that the non-believers van a discernir are going to discern o van a saber or are going to know que están en la presencia de un Dios diferente a lo que ellos creen. that they're in the presence of a God different to what they believe. Aunque las escrituras nos da énfasis a evangelizar y ganar almas, Although the scriptures give emphasis to y evangelize, nosotros como iglesia tenemos que ser aumentados en ese nivel de evangelismo en las calles. and us as a church we need to increase in that level of evangelizing in the streets. Y aunque realmente las escrituras nos da énfasis de la gran comisión evangelizadora en estos tiempos, And although the scriptures gives us emphasis of the commission to evangelize in these times, esa es la prioridad central que todos nosotros tenemos como iglesia, testificar y ganar almas. that's the main priority that we have as a church, to testify and win souls. Mas sin embargo, cuando la iglesia se reúne para adorar, Yet when the church comes together to worship, dice Pablo a los corintios que piensen en los no creyentes, Paul says to the Corinthians to think about the non-believers, en los que están afuera y de repente vienen a su servicio, vienen a los cultos, those that are outside and all of a sudden they come to the services, para poder ver que los cristianos sí hablan en forma comprensiva to be able to understand that the Christians do speak in a comprehensible manner, y para poder discernir que los cristianos tienen algo que ellos no tienen. and to be able to discern that Christians have something that they don't have. Por eso dice la Biblia que si viene el don de profecía, That's why the Bible says that if the gift of prophecy comes, debe ser ministrado en forma adecuada y correcta conforme el don de Dios. it must be ministered in an adequate and correct way according to the gift of God. Porque puede ser que a través de esa palabra profética Dios hable a un corazón de una persona
persona que venga por primera vez. Because it could be that through that prophetic word, God speaks to a heart that comes from the first time. Y este caerá sobre su propio rostro para adorar al mismo Dios que tú y yo adoramos. And this one will fall on his knees to worship the God that you and I worship. La adoración hace ver al no creyente que Dios sí está presente en el lugar que le estamos adorando. The worship allows the non-believer to see that God is present in the place where we worship him. O sea, lo que nosotros estamos diciendo que el evangelismo es importante. Which means what we're saying is that the evangelizing is important. Pero lo más importante para manifestar la efectividad del evangelismo But the most important thing to validate the effectivity of the gospel of es que la evangelizing iglesia se reúne para adorar. is that the church comes together to worship. Y por lo tanto, And therefore, no sería por lo tanto tener o diseñada algo como un patrón humano. it would not be something designed as a human pattern. La preocupación más grande que nosotros debemos de tener, cómo yo le adoro a Dios. The greatest concern that we must have is how do I worship God? Cómo yo le puedo adorar verdaderamente a Él. How can I truly worship him? Entonces significa que cuando yo le adoro, So it means that when I worship him, toda persona que venga por primera vez en la iglesia va a notar que nosotros tenemos algo diferente. everyone that comes for the first time in the church is going to notice that we have something different. Que no somos simplemente evangélicos religiosos con grandes ideales religiosos, That we're not just simply evangelicals that are religious with religious ideals. sino que tenemos un Dios personal que habita en medio de la adoración y la alabanza. But we have a personal God that dwells in the midst of worship and praise. Entonces diga conmigo, cuando yo le adoro a Dios, So repeat with me, when I worship God, el no creyente puede ser impactado por la forma que yo le adoro a Él. the non-believer can be impacted by the way that I worship him. No tenga usted temor de adorar a Dios con libertad en la iglesia. Do not be afraid to worship Porque God la with gran freedom in the church. Porque la gran mentira de Satanás, no le adores a Dios en voz alta. Because one of the great lies of Satan is don't worship God in a Trata loud voice. de retener tus lágrimas y no llores fácilmente. Try to hold back your tears and don't cry Recuerda que easily. hay gente nueva en el culto, y qué van a decir la gente nueva. Remember that there's new people in the service, and what are they going to say? Es todo lo contrario, la gente nueva va a ser impactado cuando usted actúe creyendo, adorando al Dios que usted sirve. It's completely contrary. The people are going to worship the God that you worship. Y es mejor que la gente sepa lo que usted tiene que quedarse con la duda de lo que usted no tiene. And it's better for people to know what you have than to stay with the doubt of what you have inside. Es mejor que la gente sepa lo que hay en usted, It's better for people to know what's inside of you que se vaya sin saber lo que en usted está viendo. rather than that they leave not knowing what's inside of Cuando you. usted adora a Dios When you worship y God cuando usted expresa aleluya, adoración delante de Él, and when you express hallelujah worship before him, usted está sacando lo que hay en su corazón y lo está expresando exteriormente. you're taking out what's in your heart and you're expressing it in your exterior. Y quiero rebatir y quiero declarar que esto es un error pensar de la manera que voy a decir. And I want to declare that it's an error to think the way of what I'm going to say now. Hay gente que dice, Dios sabe mi corazón. There are people that say, God knows my heart. Yo no necesito ser tan expresivo I don't need to be so expressive como el hermano o la hermana que está a mi lado. as the brother or sister next to me. Yo no necesito ser tan expresivo como lo es aquella persona que está en la parte de atrás. I don't need to be so expressive as that person in the back. Dios sabe mi corazón. God knows my heart. El problema no es que Dios sabe o no, sí sabe tu corazón. The problem is not whether God knows your heart or not. He does know your heart. Lo que tú no sabes es que cuando tú le adoras a Dios a viva voz, What you don't know is that when you worship God tú le in estás a loud diciendo voice, al diablo lo que hay en tu corazón. you are telling the devil what's in your heart. Y le está diciendo a la gente lo que hay en tu corazón. And you're telling people what's in your heart. Yo no sé si estás entendiendo lo que te estoy predicando en esta mañana. I don't know if you're understanding what I'm preaching this Pero morning. cuando tú adoras a Dios y expresas gratitud en tus labios en forma expresada, hablada, confesada y declarada a viva voz, But when you worship God and you express gratitude in a loud voice, el diablo te escucha, the devil listens los to you. demonios te escuchan The demons listen y to el you. no creyente y creyente que está a tu lado también te tiene que escuchar. And the non-believer and believer next to you also has to listen. Oh, hay algo que pasa en esta persona. Oh, there's something that happens in this person. Hay algo que está sucediendo en este individuo, en este hombre, esta mujer. There's something happening in this individual, man or Yo woman. quiero decirte claramente I want to tell you clearly que cuando tú le adoras a Dios a viva voz, that when you worship God in a tú loud estás voice, declarando lo que hay en tu corazón. you're declaring what's in your heart. Así que estoy viendo que algunos ya se han expresado, So I am saying that some have already expressed. pero estoy viendo otros que todavía le cuesta abrir su boca y expresarse. But
I'm seeing others that are still hard to Yo express. te and voy a open their decir, mouth. si tú tienes problema de mudez, Jesús sana a los mudos. I want to tell you that if you have a problem that you can speak, Jesus heals. Y Jesús suelta la lengua de los mudos. And Jesus loosens their tongue. Porque la Biblia nos dice así, nos declara, Él tiene poder para soltar la lengua de los mudos. Because the Bible says and declares that He has the power to loosen the tongue of those that they can't speak. Mira, ¿quién ha ido a algún partido de fútbol? Aquí, levante la mano y sea sincero conmigo. ¿Quién ha ido a un partido de fútbol? Who has gone to a football game here? Mire, si usted gritara por lo menos la cuarta parte de lo que grita en un partido de fútbol, sería tremendo adorador en la iglesia. If you scream at least the fourth part of what you scream in a football game, then you would be a great worship in Hay church. gente que tiene más ganas de gritar en un partido de fútbol que cuando viene a la iglesia. Se queda muy calladito y como que no son muy gritones. There are people that they scream a lot in a football game, but when they come to church, they Ahora, stay ¿por qué very usted silent. grita? ¿Por qué usted está levantando la voz en un partido de fútbol? So then why are you raising your voice in a football game? Si al final usted no es el que está jugando If in the end you're not the one that is y playing, usted no está el que está en el medio del campo de juego. and you're not the one in the middle of the football Pero field, usted grita porque sabe que su grito anima al equipo que tiene usted a su favor. but you scream because you know that your shout encourages the team that is in your favor. Usted that you're grita in favor of. porque está animando a su equipo favorito. You scream because you're encouraging your favorite team. Ahora, ¿por qué la gente, los creyentes, adoran a Dios de una manera extraordinaria? Now, why do the believers worship God in an extraordinary manner? Porque sabemos que estamos del parte de un rey que nunca va a perder una sola batalla. Because we know we're on the side of a kingdom Y king that nosotros will never lose a declaramos battle. que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, And we declare that in the name of Jesus of siempre Nazareth, la victoria está ganada. the victory is always Por won. lo tanto, yo no tengo temor de gritar al mundo de tiniebla y al mundo de las obras del diablo Therefore, I'm not scared to shout to the world of darkness and of the works que of the devil Jesucristo es campeón de campeones. that Jesus Christ is the champion of Él es champions, rey de reyes. King of kings. Él es Señor de señores. He is Lord of lords. Él es el alfa y la omega. He is the Alpha and Él the es el Omega. principio y el He is fin. the beginning and El the que estuvo end. muerto pero aquí que vive por los siglos de los siglos. He was dead, but he lives forever Yo le and ever. alabo And I y praise yo him. le adoro I worship porque him. sé quién es Él en toda su majestad y gloria. Because I know who he is in all majesty and glory. Aleluya, aleluya. Diga al que está a su lado, a desánimo te vas en esta mañana. Te Tell vas. the person next to you, Te vas, 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 te vas. Desaliento te vas, agonía te vas. Debilidad espiritual te vas. Spiritual weakness leaves. Yo sé en quién he creído. I know in who I Sé believe. cuál es el rey de mi vida. I know who's the Sé king en of my quién life. he confiado. I know in who I Y voy a trust. gritar más que en un partido de fútbol. And I'm going to Y voy a shout clamar more. más que en un partido de fútbol. And shout more Porque than sé, a football game. Akamashandalaya, así, Amaya, porque sé en quién he creído, autor I know. y consumador de la vida. Because I know in Aleluya. who I believe, the author and finisher of life. ¿Están, aleluya, conectados en este momento? Are you connected? ¿Estamos conectados en este momento? Are we connected? Si usted está conectado en este momento, aleluya. If you're connected Dile, at this Señor, yo moment, te voy a adorar. say, Lord, I'm going to Porque worship you. quiero confundir a mis enemigos. Because I want to confuse my Te enemies. voy a adorar. I'm going to worship Porque you. quiero cambiar el lamento en baile. Because I want to change Te sadness voy a into adorar. joy. I'm going to Porque worship you. quiero cambiar la necesidad en provisión eterna. Because I want to change need and Te provision. voy a adorar. I'm going to worship Porque you. hay más que razones suficientes para adorarte. Because there's more than enough reasons to Los worship músicos you. tendrían que estar corriendo en la plataforma. Y los cantantes ya tendrían que estar arriba de la plataforma. Y la gente tendría que estar en expectación. No me vengan caminando, vengan corriendo, por favor. Corran, 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 corran. run, Porque run. delante de la presencia de Dios, la dinámica de Dios es dinámica de gloria. Because before the presence Dinámica of the de Lord, gloria. it's a Vamos en dynamic esta of glory. mañana a reprender al diablo del Let's rebuke the desánimo, del devil. desaliento, de la tristeza, discouragement, of de la sadness, melancolía. of Aleluya. melancholy. Y vamos a cambiar nuestro lamento en baile. and we're going to change our sadness and dance. Aleluya, 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 aleluya. Y usted quiere venir a adorarle, si quiere venir a danzarle, si quiere venir, aleluya. Yo voy a seguir predicando este mensaje.